Soy catedrático de esta universidad. Se habló de las lenguas, es esencial porque es lo único que nos queda para entendernos. Se habló del derecho constitucional, se ha hablado de la interculturalidad. Me llamó mucho la atención del doctor respecto de la imagen, ¿no? Como dice Octavio Paz, en la imagen se vierte al ritmo. También habla el doctor, compañero nuestro, sobre la discriminación. Solamente tengo una pregunta. ¿Qué estrategia está haciendo el Instituto Federal Electoral ante la próxima elección presidencial y no se vuelva a cometer fraude electoral como los dos anteriores? Que se cometió con Carlos Salinas de Gortari, con el actual quien ejerce Liceo Calderón. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estrategia se está aplicando? Aunque he visto que está tomando instancias el Instituto Federal Electoral y se molestó mucho en Espinos, hablando de los, ese artículo en masculino, yo digo de la presidencia de la República, en femenino. Quisiera saber la respuesta, si me puede dar el doctor Vázquez. Si los panelistas me permiten una breve intervención, debo solicitarle a los panelistas que me permitan participar. Ellos son los que están participando, pero con mucho gusto y muy brevemente agradezco la pregunta porque me permite compartir con los muchachos algo que creo que es muy trascendente. Efectivamente, nuestro país ha vivido un largo proceso de cambio político que le hemos llamado transición a la democracia. Como bien dice el profesor, en 1988 hubo una elección presidencial en la que es muy posible demostrar, es muy probable demostrar que hubo un fraude en la elección presidencial. Fue una elección presidencial en la que muchos de los elementos, y no me voy a extender en plantearlos porque sería todo un desarrollo, pero muchos de los elementos que caracterizaban el sistema político mexicano entraron en crisis. Fuimos por mucho tiempo un país que tenía un solo partido. El doctor se refirió a equipo de fútbol. No, la verdad es que éramos un país que tenía un solo partido político por muchos años, y lo cierto es que a partir de esta transformación y de esta transición democrática hoy le podemos ir a diversos equipos y podemos tener nuestras preferencias en diversos partidos políticos. En el 88 hubo una situación en la que una fractura de ese partido que era muy poderoso, el Partido Revolucionario Institucional, permitió o posibilitó la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, y en ese momento histórico se pensó que Carlos Salinas de Gortari efectivamente ganó una elección de manera fraudulenta y así llegó a la presidencia de la República. Debo decirles que en aquel entonces yo era muchos años más joven de lo que soy hoy y era representante de un partido de oposición ante la Comisión Federal Electoral. Me tocó vivir esa experiencia. Hay todo un lenguaje en México que habla de la caída del sistema, porque efectivamente las computadoras que iban a dar la información se apagaron y no dieron la información oportunamente, y a mí me tocó vivir esa experiencia como un representante de un partido de oposición. Lo que desencadenó esa situación fue una crisis política del país que se resolvió con una reforma a la Constitución, porque las leyes, aunque no siempre acompañan a la realidad, en muchas ocasiones ayudan para que quienes tienen opiniones diversas y posiciones distintas resuelvan esos problemas. Y esa crisis política, producto del fraude electoral de 1988, se resolvió con un cambio en la Constitución. Y uno de los cambios importantes de la Constitución en aquel entonces fue justamente la creación del Instituto Federal Electoral. Y el cambio de la ley electoral y el cambio de muchas cosas. De entonces para acá
México fue viviendo esa transición democrática, los partidos políticos, sobre todo los partidos de oposición, fueron fortaleciendo su presencia social. Se dio lo que es una condición de la democracia, que es la alternancia en el poder. El primer estado de la República en la que el gobernador fue electo de un partido distinto al PRI fue el estado de Baja California, y después de eso vinieron alternancias, incluso en el estado de Guerrero hubo alternancia en la gubernatura. Hoy quien gobierna es un militante del Partido de la Revolución Democrática, que justamente nació en el año 89 como producto de una decisión política de las fuerzas que acompañaron la candidatura del ingeniero Cárdenas. Sobre la elección del 2006, por supuesto que hay una gran polémica acerca de si el presidente Calderón ganó limpiamente la elección o hubo un fraude en las elecciones. Lo cierto es que la diferencia, la distancia entre el primer lugar, el presidente Calderón, y el segundo lugar, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, fue una diferencia muy pequeña, fue de menos de medio punto porcentual, y eso hizo que se crearan muchas dudas sobre la legalidad de la elección. Lo que yo quisiera decir, en ese entonces yo no era miembro del Instituto Federal Electoral, yo era un profesor universitario en la Universidad de Guanajuato, yo no tenía ninguna responsabilidad en el proceso electoral de aquel año, pero lo cierto es que esa crisis política que se produjo después de la elección presidencial del 2006, igual que la que se produjo después de 88, se resolvió de la misma manera. En el Congreso de la Unión, los señores diputados, los señores senadores hicieron una reforma a la Constitución y cambiaron básicamente tres cuestiones. Primero, un régimen nuevo de administración del tiempo del Estado mexicano en la radio y la televisión, porque con razón, con mucha razón, quienes apoyaban al ciudadano Andrés Manuel López Obrador dijeron que la competencia no había sido equitativa porque por el dinero y por los intereses políticos el Partido Acción Nacional y su candidato Felipe Calderón tuvieron mucho más tiempo en la radio y la televisión, y además se usó los promocionales en la radio y la televisión para calumniar, para denostar a Andrés Manuel López Obrador y a los partidos que lo apoyan. Sobre la base de ese reclamo, el Congreso de la Unión cambió radicalmente el régimen de radio y televisión, y hoy el Instituto Federal Electoral es el único que puede administrar el tiempo para que se hagan las campañas de los candidatos y de los partidos en la radio y la televisión. Y esto además se acompañó con una reforma para prohibir que a través de esa propaganda se calumnie, se denoste a los candidatos, a los ciudadanos, a las instituciones y a los propios partidos políticos. Ese es un cambio importante y ya funcionó en la elección del 2009. El IFE fue capaz de administrar los tiempos del Estado y de que la elección, la campaña, fuera mucho más equitativa que 3 años antes. Segundo cambio importante, se estableció un procedimiento para que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual en las elecciones, se puedan recontar los votos, se abran cada una de los paquetes electorales y se cuente cada uno de los votos. Una de las consignas del movimiento que apoyaba al licenciado Andrés Manuel López Obrador era, ustedes quizá la recordarán, son jóvenes, pero recordarán que se gritaba la consigna voto por voto, casilla por casilla. Bueno, eso hoy está en la ley electoral, de tal suerte que si se da ese escenario de que se vuelva a tener una votación muy estrecha, de menos de un punto porcentual, se tendrán que abrir los paquetes electorales, se tendrá que contar cada uno de los votos, se tendrá que tener certeza que esa votación que se contó en las casillas es la que corresponde con la voluntad de los ciudadanos.
Y tercero, se introdujeron cambios en la conformación del Instituto Federal Electoral. Se decidió, y yo creo que es una decisión inteligente que tomó la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y que había estado en discusión muchos años antes, que el Consejo General del IFE, en donde participamos 9 personas que somos las que tomamos las decisiones, uno de ellos es el consejero presidente y los otros 8 son consejeros electorales, pero todos tenemos un voto en términos de igualdad en la toma de decisiones, se decidió que ese órgano se renovara de manera escalonada, de tal suerte que de los 9, cada 3 años, 3 salen y entran 3 nuevos, y de esta manera 6 permanecen con la experiencia y se va renovando de manera escalonada. Como producto de esa reforma constitucional se renovó el Consejo General del IFE y yo tuve la oportunidad como ciudadano de competir y de llegar a la posición de consejero presidente a partir del mes de febrero del 2008. Ya organizamos una mejor elección en 2009, ya hicimos el voto por voto. Instalamos 130,000 casillas en 2009 en todo el país, 130,000 casillas. Hicimos el voto por voto en 42,000 paquetes electorales, o sea, el 30% de la elección en donde los resultados fueron muy estrechos, abrimos las casillas y volvimos a contar y se demostró que lo que decían las actas era verdad, que lo que los ciudadanos habían votado era lo que decían las actas. Y administramos el tiempo en radio y televisión para que las elecciones sean equitativas. Esos elementos nos van a ayudar a hacer una mejor elección presidencial en el 2012. Yo tengo la confianza que además con la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos que acepten ser funcionarios de casilla, que ellos sean los que reciban la votación, que ellos sean los que cuenten los votos, vamos a tener una elección mucho más legítima y además vamos a tener una elección que nos deje satisfechos porque el nuevo presidente de la República sea aquel que democráticamente hayan elegido los mexicanos. ¿Esto resuelve todos los problemas democráticos de nuestro país? No, por supuesto. Hay muchas otras cuestiones sobre las cuales tenemos que seguir trabajando, el IFE va a seguir trabajando, y una de ellas es la de los derechos políticos de las mujeres indígenas en nuestro país, y para eso estamos sembrando y estamos trabajando, porque ese es un problema que no se va a resolver de aquí al 2012, sino que se va a resolver seguramente a lo largo de muchos años en el futuro, pero tenemos hoy que empezar a dar los primeros pasos para ir en ese sentido. Le agradezco mucho la pregunta y esa es la respuesta más concisa que pude estructurar. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Eric, por favor. Aquí Muy bien. Bueno, buenas tardes. Dio oportunidad a que decía acá la doctora, una universitario. Pues no soy universitaria, soy trabajadora de la UPN de acá de Tlapa y también formo parte del consejo aquí del Distrito Quinto. Soy consejera y pues un agradecimiento yo creo que a todos los grandes personajes que están acá con nosotros en esta región de la montaña. Yo sí quisiera hacer una pregunta, pero antes de esta pregunta sería para cualquiera de los panelistas. Todos están, felicidades, creo que todos nos dieron una enseñanza más. Por ser mujer, quiero tomarlo, si me permiten, yo creo que unos 2 minutos más, no creo que lleguen tarde a sus destinos, disculpen. Pues lamentablemente el hecho de ser mujer a veces nos están pisoteando esos derechos, pero yo digo, ¿quiénes no nos hacen valer esos derechos? ¿Quiénes? Si ya ustedes nos dieron una cátedra, hemos estudiado, hemos leído, hemos escuchado, todos están reconocidos, pues magnífico, todos, pero ahora ¿quiénes? ¿Cómo vamos a hacer esa conciencia para que el que imparte justicia haga valer a todos los derechos de nosotros, pero más de las mujeres indígenas? Que yo creo que es una tristeza cuando vamos y va una mujer violada y le dice, se para en la puerta, dicen ellas de justicia, y dicen es que me violaron. Ajá, ¿y dónde? ¿Y quién te vio? Y la serie de preguntas.
cuando ahí está la discriminación. Y esa mujer que está administrando justicia es mujer y discrimina a la mujer. Sí, a mí sí se me enchina la piel y me dan ganas de llorar porque es mucha discriminación que vivimos en la montaña. Formo parte de un tribunal contencioso administrativo y cómo en esa administración de justicia ya la mujer, es que mi papá me quiere vender, es que yo no quiero casarme. Y llega la mamá con la hija diciendo que no quiere casar, pero el papá ya la está vendiendo. ¿Qué hacer? O sea, hay muchas cosas que somos desprotegidas por esos derechos. Porque dice, es que es uso y costumbre. Y allá sí se puede hacer. Y aquí no. ¿Dónde queda ese derecho consuetudinario que no está escrito? Todo lo escrito, ya nos dijeron los doctores, todo las leyes que están escritas, pues esas son respetadas. Pero ¿quién no lo respeta lo que no está escrito? Y ese derecho consuetudinario precisamente hay veces que violenta derechos de las mujeres, o hay veces que protege el derecho de las mujeres. Quiero decir que hay veces creo que los universitarios vienen de comunidades indígenas y saben muy bien que en una asamblea, la asamblea comunitaria es la democracia plena y viva para mí, porque ahí sí se ponen los problemas sobre la mesa. Y me decía y hacíamos un análisis. También estoy dentro de una licenciatura muy bonita en la UPN con más de 150 estudiantes que en lo personal soy portavoz y voy a invitar al maestro que ojalá se firmen convenios también allá para trabajar. Tenemos más de 1000 estudiantes maestros bilingües de las 4 lenguas, Mepa, Tunzabi, Nahua y español. Y estamos trabajando con estos. Por ahí tengo un acercamiento con la licenciada Hilda, que vamos a entrarle a un proyecto, que con mucho gusto me apunto a este proyecto, y más con las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque ahí está la violencia, porque ahí está la discriminación. Y decíamos en ese análisis cómo la mujer es todo para una familia, es todo para una sociedad. Dice en una asamblea, marido, ya te vas a la asamblea, vete. Y está mandando, es la mujer que impulsa que el marido participe. Vete, mira, yo ya me enteré del problema del pueblo. ¿Por qué? Porque las mujeres nos catalogan de mentirosas, de chismosas. Y nos enteramos de muchos problemas del pueblo y mandamos al esposo a la asamblea del pueblo. Mira, dicen que pasa esto y lo otro. Opina, di. Ah, pues la asesoría de la mujer está para el marido. ¿Y somos onzas? Yo creo que ahí no. Somos doctoras. Vemos cómo curar a los hijos. Somos abogadas. Vemos cómo ir a la asamblea de la escuela del hijo y defendemos. Y vemos esa participación de las mujeres. Pero ¿quién nos lo reconoce? Nadie. Ni los mismos maridos a veces. Yo les quiero poner una reflexión a todos los esposos que están aquí. ¿Quiénes respetan los derechos de las mujeres, de sus esposas? Y que se termine un poco la violencia intrafamiliar. ¿Quiénes? Si son todos, les aplaudo. Y si no, los invito a que vayamos respetando. Desde aquí, desde este pleno foro, yo creo que mis maestros, los considero maestros, que nos dieron una cátedra de todo lo que es de los derechos de las mujeres. Pero ahora mi pregunta es, ¿quiénes nos los van a respetar? Empecémonos por la familia. Empiecen esposos por respetar los derechos de las esposas. Empiecen maestros por respetar los derechos de las mujeres alumnas y no proponerles, como dicen en las leyes, preposiciones indecorosas. Vamos respetando cada lugar de nuestro espacio. Hay que respetar el derecho de la mujer. Gracias y disculpen si los aburrí. Muchas gracias. Y bueno, gracias tú. La intervención Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad? La UPN de Tlapa.
Muchísimas gracias, vamos a establecer contacto con la universidad y es un llamado sumamente interesante. Vamos a tomar más preguntas para que las respuestas sean conjuntas y bueno, una gran reflexión, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, yo por haberme limitado, dije los estudiantes.